Pasear por las ruinas de Recópolis significa rememorar el esplendor de los visigodos hispanos. El reino visigodo es una etapa tan importante como desconocida de nuestra historia. Por eso queremos conocer cómo se fundó, cómo se desarrolló y cómo se extinguió este reino visigodo que tan fundamental sería para el devenir histórico de España. Arqueomanía. Entre la grandeza de la Hispania romana y el esplendor de Al-Ándalus, se asentó sobre nuestro suelo lo que venimos a conocer como el reino visigodo. Los visigodos gobernaron la antigua Hispania durante 2 siglos, hasta que en el 711 cayeron derrotados en la batalla del Guadalete. Este reino visigodo sería la correa de transmisión entre la Roma agonizante y el inicio de la Hispania musulmana, siempre bajo la atenta mirada de los emperadores de Bizancio, que aspiraron a recomponer el antiguo Imperio Romano. El Imperio Romano experimentó bajo el gobierno de los emperadores hispanos el máximo desarrollo económico, urbanístico y el non plus ultra de la extensión de sus limes. Trajano hizo el imperio más grande que ningún otro emperador, Adriano, más brillante y pacífico, y Marco Aurelio, sin duda, más profundo. 60 millones de habitantes y fronteras distantes en 5.000 kilómetros. Eso era el imperio en su apogeo, y una idea existencial que se apuntalaba en las grandes ciudades, el ludus, el culto imperial, los impuestos, el derecho y, sobre todo, las legiones. Sin olvidar a los valerosos ingenieros que construyeron puentes como este, cerca del Éufrates, en la frontera con el Imperio Parto. Fue por orden de Séptimo Severo. La Legio XVI Flavia Firma se encargó de su construcción y custodia a finales del siglo III. Su arco principal alcanza los 34 metros de altura sobre el arroyo Chabinas. Estamos a 3.000 kilómetros de Roma, lo que da una idea de la fuerza y determinación de los emperadores del Tíber. Y como desde siempre ocurriera con los grandes imperios, tras el esplendor llegaría la decadencia. Roma, incapaz ya de defenderse por sí misma, comienza a reclutar ejércitos bárbaros. Su ocaso estaba servido. En Hispania, el panorama es confuso. Si por una parte las grandes villas y los tesoros, como el de Tomares, nos dan una idea de una provincia rica, por otra el abandono de las urbes y el amurallamiento progresivo de algunas ciudades como Barcelona, nos sitúa ante un escenario de crisis. Los siglos III y IV fueron una puerta al cambio. Es una crisis fundamentalmente política, una crisis política en la que hay diversos elementos que quieren ocupar su espacio de poder y una crisis política además acuciada por lo fundamental que es la economía. Entonces, esos traslados de determinados domini, de determinados aristócratas al campo o desde la ciudad no responden sino a un elemento de supervivencia y de ocupar cotas de poder. El cristianismo hace aparición en lugares como Ceuta, donde se encuentra la primera basílica de España, o Cástulo, donde sus colecciones litúrgicas son de un gusto y una finura inigualables. Hay un gran conjunto de personas de diversas culturas que se están empezando a mover por toda Europa. La reforma del ejército romano fue profunda, cambiando su aspecto y gestión. El conjunto de aditamento, armadura, espada de los milites se conoce como panoplia, y las panoplias fueron evolucionando a lo largo de los siglos. De esa vestimenta sobria de la época republicana fue enriqueciéndose, adornándose, hasta llegar pues a una realmente casi a la panoplia barroca del tardo imperio. Tengo en mis manos un casco adornado con piedras semipreciosas, pero esta evolución no solamente se da en los cascos o en la armadura, sino también en las espadas. De la espada corta de la época republicana, pues se pasa ya a la espata, a una espada de tamaño importante, y se hace pues claramente por motivos militares. Cambia la forma de hacer la guerra, cambian las panoplias.
Roma se agota y el mundo clásico muere. Sus soldados ya adoptan un aire medieval, pero las legiones ya no son ni sombra de lo que fueron. Roma además se ensarza en una serie de guerras civiles que hace que una de las facciones inviten a entrar en la península a suevos, vándalos y alanos. Roma, incapaz de defenderse ya con sus propias legiones, invita a otro pueblo bárbaro aún más poderoso, los visigodos, que entran en el territorio romano no como invasores, sino como fuerzas mercenarias para defender a la propia Roma. ¿Estaba Hispania bien protegida? ¿Por qué entraron los visigodos y se hicieron con el poder? En ese contexto de debilidad extrema de la corona imperial romana, estos aliados del imperio, estos federados, foederati, del imperio, que son los visigodos, empiezan a cobrar mayor fuerza y mayor confianza en sí mismos y en su propia autonomía, bajo el gobierno de uno de sus reyes más célebres, Eurico, en torno a los años 60 y 70 de este mismo siglo, V, comienzan a acometer la invasión, ya con una presencia mucho más importante, no solamente de tropas, sino intentar dominar la península ibérica militarmente e incluso a empezar un trasvase gradual de población desde la Aquitania hacia el sur de los Pirineos. Córdoba en latín, había sido la capital de la Bética, una provincia senatorial. Cuna de Séneca o Lucano, era el corazón de Hispania. Sus nobles, descendientes de la gran aristocracia romana, se vieron obligados a pactar con los nuevos señores de la guerra, los visigodos. Se celebra un encuentro entre los gobernantes de la ciudad y una embajada de los militares visigodos. El trato se produce y los dos bandos acuerdan combatir juntos contra los vándalos singilinos. Otros bárbaros, como los suevos, merodeaban por Hispania y urgía poner las cosas en orden. Se diseña un plan de batalla que luego se demostrará estéril. Pero antes de empuñar la espada, de acudir al encuentro con los antepasados, de poner las monedas para el barquero sobre los ojos de los valerosos caídos, los anfitriones romanos ofrecen un banquete al general visigodo. El convivium se celebra en la villa de un patricio. Los nuevos hombres del poder deben ser agasajados y sentirse parte de Roma. El reino de Tolosa, al sur de Francia, fue establecido por los visigodos sobre la Galia Narbonensis. Nimes, Arles o Narbona fueron las plazas principales de estos antiguos mercenarios del imperio. Esta región del país vecino estaba profundamente romanizada, como puede comprobarse aún hoy en día en sus vestigios de calzadas, sus anfiteatros o en los restos de actividad comercial. Los visigodos llegaron a fortificar el anfiteatro de Nimes en tiempos del rey Wamba, por orden del conde Paulo. Pero su derrota en Boilé, en 507, los empujó al sur de los Pirineos. Entonces, decidieron establecerse en Toletum, en Toledo. Allí ocuparon el Castro y la Vega Baja. Los visigodos podrían haber elegido otra plaza con más entidad como Mérida, Emérita Augusta, gran centro político y religioso del momento, Córdoba o Hispalis, la actual Sevilla. No obstante, pusieron su capital en Toledo. La presencia visigoda en Toledo está recogida en la documentación escrita y en la arqueológica. ¿Qué elemento de cultura material sería más característico y más destacado de los que podemos disponer? Bueno, los elementos definidores de la cultura visigoda creo que se pueden asimilar a sobre todo tendencias decorativas, ¿no? Tendencias que se asimilan sobre todo en la arquitectura, como puedan ser bueno, pues, esos relieves de las columnillas o las pilastras o los elementos de altar, ¿no? Y también, muy importante, las tendencias decorativas en orfebrería y en toréutica. La toréutica, que es el arte del trabajo del metal, del bronce, ¿no? Especialmente. Influencias también tecnológicas, ¿no? Por la importación de tecnologías centroeuropeas, como puedan ser las diferentes técnicas de incrustación, con prototipos muy característicos, como puedan ser los broches de cinturón, las fíbulas. Buscamos los primeros vestigios visigodos en la Magna Catedral de Toledo. La arqueta de Wamba,
se encuentra cobijada en la denominada Capilla Mozárabe tras una placa conmemorativa. En la nave norte, próxima a la puerta principal, se puede contemplar la columna que contiene la inscripción de la fundación de la primera basílica visigótica de Toledo. Es una pieza única, testigo de toda una época. Y es que la cuestión religiosa iba a desempeñar un papel preponderante en el reino visigodo. Cuando llegaron, los visigodos ya se encontraban cristianizados y eran arrianos. A esa altura, la población hispano-romana era ya católica. Esta diferencia de religiones generaba problemas y conflictos, no solamente de convivencia religiosa, sino también políticos, entre ambas sociedades y en el seno de la propia sociedad visigoda y su corte. En el año 587 se produjo un hecho trascendental para la historia de España y también de la propia evolución de la corona visigoda, y es que el rey Recaredo y con él toda la corte se convirtieron al catolicismo. Esta conversión al catolicismo permitió una única religión en toda la península que aceleró la convivencia entre ambas sociedades. El cristianismo de los visigodos era el arrianismo. No compartían los dogmas de la Iglesia Católica de Roma. Para los arrianos, Jesucristo no tenía la doble naturaleza, la divina y la humana. Solo poseía la segunda. Los visigodos eran la clase dirigente, la élite militar, pero la población hispano-romana, unos 5 millones de habitantes, era fundamentalmente católica, cuando no pagana, como en el norte peninsular. Bizancio observa muy de cerca el problema religioso de Hispania, controlando los movimientos de sus enemigos arrianos y los de sus obispos fieles. Justiniano en el digesto, cuando ordena la publicación del digesto, en la introducción del digesto dice que quiere conquistar todos los territorios que han sido del Imperio Romano y extender a ellos la verdadera fe. Y ese ideario, a pesar de que con un poquitito menos de trascendencia, lo mantienen los sucesores de Justiniano hasta que ya el emperador Heraclio, con la invasión persa de Tierra Santa, pues se ve obligado a olvidarse de este territorio. El problema religioso del momento es de una complejidad extraordinaria. Las actas de los diferentes concilios peninsulares están ahí para atestiguarlo, así como otros documentos como cartas de San Gregorio Magno, San Isidoro de Sevilla o su hermano San Leandro. San Isidoro es sin duda el gran hombre de la cultura visigoda. Sus restos, depositados originalmente en la Basílica de San Isidoro del Campo, cerca de Itálica, fueron trasladados a León durante la Edad Media. Allí se edificó una colegiata en su honor. Isidoro, católico frente a la monarquía arriana, fue una pieza clave en la conversión de los monarcas godos al catolicismo. El Museo de los Concilios es de una belleza sublime. Sus paramentos reflejan la influencia oriental en el mundo visigodo. La sede de los concilios toledanos, así como el lugar de la coronación de los reyes godos, continúa en el debate académico. Piso este suelo con profundo respeto. Me encuentro en el actual Cristo de la Vega, que fue desde la antigüedad pues la Basílica de la Mártir Santa Leocadia, una mártir hispano-romana muy venerada en el mundo visigodo. Se sabe que esta basílica estuvo muy cerca del Palacio Real de los visigodos y además algunas fuentes apuntan con claridad que bien pudiéramos estar sobre el cementerio donde se encuentran enterrados algunos de sus principales reyes. Quién sabe si en estos momentos estoy pisando la sepultura de estos monarcas que cambiaron para siempre la historia de España. La Vega Baja es uno de los espacios con mayores posibilidades arqueológicas de la ciudad de Toledo. El circo de época romana era la principal estructura de esta llanura cargada de historia. Aquí, los monarcas visigodos y su curia eclesiástica establecieron algunos de los hitos monumentales de la capital del reino. La monarquía visigoda tenía carácter electivo. El rey era una suerte de primus inter pares, y esto provocó diferentes tensiones sucesorias durante la mayor parte del reino visigodo de Hispania. La monarquía visigoda es electiva, es decir, la corona no se hereda, sino que el nuevo rey es nombrado por los nobles y obispos. Este sistema generaría grandes conflictos a lo largo de la historia. Me encuentro en Guamba. En esta localidad de Valladolid, en el año 672, tras la muerte de Recesvinto, fue coronado rápidamente Guamba.
Wamba sería el último gran rey de los visigodos, porque tras su muerte comenzaría la decadencia del reinado. El intento de Leovigildo, y lo consigue en parte, es crear una estructura dinástica. En el fondo él lo que está es intentando emular y imitar a su gran rival y la gran superpotencia mediterránea, Bizancio. La segunda parte de la época visigoda es un estado menos potente, está ya llegando el mundo medieval, la feudalización europea, y ya el rey no llega a serlo tal, pero empieza a ser un primus inter pares. Cuenta la leyenda que como agradecimiento a una milagrosa curación, gracias a las aguas de una antigua fuente, el rey Recesvinto ordenó erigir esta iglesia, que hoy conocemos como la Basílica Visigoda de San Juan de Baños y que es la más antigua de toda España. Pero el rey también pasó a la historia por haber aprobado el Código de Recesvinto, por el cual logró unir las dos tradiciones jurídicas de godo e hispano-romano en un único corpus legal para toda la España visigoda. La imagen más icónica del reino visigodo es sin duda la de sus coronas votivas. El tesoro de Guarrazar está actualmente dividido en diferentes museos. En París, en el Museo de las Termas de Cluny, se encuentran algunas piezas, así como en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Estas obras tienen una profunda simbología y la orfebrería empleada en su construcción es muy sofisticada. Otra cosa es el contexto y la historia de su descubrimiento. Aquí apareció a mediados del siglo XIX probablemente el mayor tesoro de toda Europa de la época medieval, nada más ni nada menos que las coronas de los reyes visigodos. Sí, reyes visigodos, obispos, abades, etc. En total 23 coronas votivas, más una cruz procesional, varios cálices, etc. Fue un hallazgo de casualidad de una familia que venía por un camino que tenemos justo aquí a nuestra espalda. Pararon a descansar en la fuente que tenemos aquí, había habido una tormenta, vieron que había un reguero, había dejado una losa descubierta, la movieron, pues les llamó la atención y ahí estaba el tesoro, ahí empieza toda la historia. El yacimiento de Guarrazar y su puesta en valor son páginas claves para comprender el relato visigodo en la península ibérica. Pero los visigodos no aprovecharon exclusivamente asentamientos urbanos romanos. También construyeron sus propias ciudades, algunas de extraordinaria relevancia. En Zorita de los Canes, en la provincia de Guadalajara, un yacimiento de 25 hectáreas, nada más y nada menos, nos sitúa delante del gran proyecto edilicio de los visigodos de Hispania. Hablamos de Recópolis. Recópolis significa la gran operación urbanística del Estado visigodo, del rey Leovigildo, la única ciudad que se funda de nueva planta en todo el Mediterráneo y Europa occidental entre el siglo VI y VIII, una manifestación verdaderamente increíble y única en Europa sobre lo que fue la potencia del Estado visigodo. Podríamos hablar que estamos en el esplendor, por decirlo de alguna forma, del reino visigodo. ¿Es Leovigildo Recaredo esa etapa su esplendor? Indudablemente, Leovigildo y Recaredo, Recópolis, la ciudad de Recaredo, son la gran etapa de esplendor del Estado visigodo, que en esos momentos fue el Estado más potente de toda Europa occidental. La situación de Recópolis, en el trazado de la antigua calzada entre Cartagena y Complutum, en la actual Alcalá de Henares, da una idea de lo anfibológica que era la realidad política y militar del reino visigodo. La transformación de las grandes villas romanas, como las de Olmeda y Noeda en época visigoda, puede estudiarse en el yacimiento toledano de los Sitos. Un gran señor visigodo aposentó sus reales cerca del actual Orgaz. Nos hemos adentrado en la historia de los visigodos hispanos, no solamente gracias a la fuente escrita, sino sobre todo gracias a los muchos restos que nos legaron en forma de basílicas, de palacios y de ciudades. Desde este yacimiento visigodo de los Sitos, rodeado de enterramientos de visigodos arrianos y visigodos católicos, uno tiene la sensación de que aún nos queda mucho por descubrir y conocer de este sorprendente mundo visigodo, tarea ineludible de una arqueología que nos seguirá alumbrando con sus descubrimientos. La investigación arqueológica de los Sitos está ofreciendo nuevas y valiosas informaciones. ¿Cómo interpretas el conjunto de construcciones? El conjunto es un pabellón palatino de 2 alturas
que es un modelo bizantino que había llegado de la península ibérica hasta Santa María del Naranjo. Siglo IX, este se construye a mediados del siglo VI. Después del tercer concilio de Toledo, el que funda, hace una transformación impresionante, es una villa fortificada con una muralla de 3 metros, torres, se construye una iglesia propia. La sorpresa, por lo menos para mí, es que en esta base, en esta cripta del palacio también haya enterramiento. ¿Cómo se explica que haya enterramiento en la iglesia y también enterramiento en el palacio, que en principio no es suelo sagrado? Pues después del tercer concilio de Toledo, la gran mayoría de la aristocracia se convierte al catolicismo y el que funda la iglesia se entierra allí, en su propia iglesia, en su iglesia privada, pero su clientela que sigue convertida al arrianismo, como por ejemplo sabemos qué pasa con la reina Godvinta, pues necesita enterrarlos en un lado, y lo vemos aquí, hay 24 tumbas y un enterramiento privilegiado en un sarcófago de alabastro. Tenemos aquí pues un enterramiento... Un enterramiento espléndido, magnífico, ¿no? Por tanto, debe ser un personaje principal. Este es un enterramiento fantástico en un sarcófago monolítico de granito con una cubierta de tipo aquitano, y dentro ha aparecido una persona mayor de 60-70 años, casi 1,80 m, piernas arqueadas, con las deformaciones de los equites, y es el que monta todo el conjunto. Bizancio fue Roma en Oriente, desde que Teodosio dividiera el imperio en 2 partes durante el siglo IV. Allí sobrevivió 1000 años más que en Occidente. Los emperadores constantinopolitanos tuvieron que frenar a persas, omeyas, cruzados y turcos durante 10 siglos. Al principio se sentían más fuertes y trataron de recuperar sus dominios occidentales. El brillo de su capital, la actual Estambul, cegaba al mundo. Además de Santa Sofía, todavía pueden verse templos como San Sergio, sus murallas o los restos del hipódromo. Uno de los enclaves más espectaculares de la vieja Constantinopla es su enorme cisterna, que no es la única del Imperio bizantino que continúa en pie. Pasear por las cisternas de la antigua ciudad de Dara es motivo de asombro. Y la verdad es que Roma alcanzó un nivel increíble de ingeniería heredado por Bizancio, la Roma oriental. Esta espectacular arquitectura civil podemos apreciarla en estas cisternas de Dara y también en las cisternas de la mismísima Constantinopla, hoy Estambul. Dara ya era célebre en tiempos de Alejandro. Su planteamiento urbano con baños, iglesias, cisternas y toda clase de equipamiento responde a las tradiciones helenística y romana. Durante el siglo VI, Anastasio y Justiniano la reconstruyeron. Su importancia estratégica era muy grande, constituyendo un tampón para los persas que hostigaban a los emperadores bizantinos por estas latitudes mesopotámicas. La España visigoda convivió, y atención que esto es muy desconocido, con la España bizantina. Sí, he dicho bien, Bizancio estuvo en España. Me encuentro en las ruinas de Dara, una ciudad al sur de la actual Turquía y que significó la frontera entre Bizancio y el mundo de Mesopotamia. Desde aquí, Bizancio extendió sus dominios por todo el norte de África hasta alcanzar el sur de la península ibérica. Vamos a descubrir esta desconocida presencia de los bizantinos en España y su relación con el mundo visigodo. Bizancio quería controlar todo el antiguo solar imperial y por eso combate en el norte de África. Esa fue la puerta para desembarcar en Hispania, antigua provincia romana ahora en manos visigodas. A partir de mediados del siglo VI se produce una coyuntura interesante en la península ibérica, que es una guerra civil entre el sucesor de Teudis, Agila, y otro personaje, Atanagildo, que pretende la corona, arrebatarle la corona. En este contexto de guerra civil entre dos contendientes, ambos visigodos, dos contendientes a la corona visigoda, uno de ellos, el usurpador, hace un llamamiento a otro personaje del tablero de este ajedrez, complejo ajedrez que estamos relatando, que es Justiniano, el gran Justiniano, el emperador de Bizancio. Le hace un llamamiento, una petición de ayuda: envíame tropas, lo que necesito para poder auparme al poder y conseguir hacerme con la corona en el reino visigodo. El territorio es muy pequeño realmente, se limitaría a la franja costera que va entre Cádiz, el estrecho de Gibraltar y la zona del sur de Valencia, Denia, este territorio. Luego con penetraciones al interior pues importantes, pues por ejemplo en la zona de Albacete, una parte de la zona de Albacete, o el interior de Valencia, el interior de Alicante y el interior de Andalucía. Los problemas en Oriente provocaron que Bizancio apartara el foco de Hispania. La presión persa, con batallas como Anastasiópolis,
y la de los pueblos centroeuropeos y norteafricanos terminaron por sacar a Hispania de la agenda territorial de los soberanos de Constantinopla. Si tienen problemas en Occidente, van dejándolo, porque es el último lugar donde hay menos tropas. Y va a ocurrir exactamente lo mismo luego cuando tengan el problema con los árabes, y en el norte de África van a también irse abandonando, porque lo que tienen que proteger es el núcleo. ¿Y el núcleo cuál es? Egipto, Anatolia, la zona de Siria, Antioquia y Tracia, lo que protege a Constantinopla. Si Constantinopla no está protegida, hay problemas. La presión oriental de Bizancio fue sustituida por una nueva potencia emergente, el Islam. Los visigodos, pueblo satélite de Roma, fundaron su reino en Toledo en 507, tras diversos avatares. 200 años después, superadas varias querellas religiosas y políticas, fueron destruidos por un nuevo poder que llegaba desde el sur. Toledo siempre fue ciudad de nigromantes, de estrelleros y leyendas. La que se llamó durante mucho tiempo Pérdida de España, no podía dejar de tener su leyenda en la Toledo subterránea, en la Toledo oculta. Toledo es una ciudad que enamora con sus iglesias, sus mezquitas y sus sinagogas. Pero lo que el visitante no sabe cuando disfruta de la vista de esta ciudad es que bajo ella se esconde toda una Toledo subterránea, conformada por pasadizos, grutas, cisternas y aljibes. Estos espacios ocultos, enterrados, atemorizaban a sus habitantes y fueron fuente de numerosas leyendas. La más conocida se ubica aquí, en este lugar, en la conocida como Cueva de Hércules, y tiene mucho que ver con el final del reino visigodo de Toledo. Dice la leyenda que el rey Rodrigo, espoleado por la ambición y la curiosidad, quiso encontrar un tesoro aquí y profanó un espacio prohibido. Allí descubrió unos escritos que le vaticinaban el final de su reino en manos de unos jinetes que llegaban de Oriente. Al poco tiempo, el rey Rodrigo caería derrotado en la batalla de Guadalete. Moría el reino visigodo para dar nacimiento a Al-Ándalus.